Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18. Nos puestos de pie, por favor. Vamos a orar también y vamos a leer la escritura de la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos, por favor. Versos 16, 17 y 18. Todos juntos, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la escritura de la siguiente manera. Verso 16 al 18. Dice: Por tanto, todos, por tanto, no desmayamos, antes aun que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar, por favor, y también por lo que mencioné. Bendito Padre, te damos las gracias por darnos el privilegio, Señor, de abrir tu palabra, leerla. Ahora abra nuestro entendimiento. Úseme, Espíritu Santo, para la edificación de tu pueblo. Señor, ayúdanos a discernir tu palabra, aplicarla a nuestras vidas. Gracias por cada corazón y por nuestros visitantes. Bendiga, Señor, ese lugar, ese municipio de Jalpa, al igual que nuestro estado, nuestra nación. Y oramos, Padre, también por la culminación de la conferencia misionera allá con el pastor Cortés, con el pastor Alfredo. También bendiga, Señor, esa hermosa congregación. Y asimismo, Señor, bendiga a su siervo Roberto Hernández allá en Jalpa, y siga, Señor, usándole para su honra y su gloria. Te rogamos tu bendición en cada una de las familias de esta iglesia local. En el nombre de Cristo, amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Muy bien, hermanos, quisiera, por favor, usted está en capítulo 4, leímos en el capítulo 11, ahora quisiera, por favor, que me acompañara con su vista, hermanos, un pasaje de la escritura de la palabra de nuestro Dios, que allí mismo en Segunda de Corintios nos relata en el verso 4 y dice de la siguiente manera del capítulo 6. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y luego viene algo muy fuerte, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Una de las cosas que podemos ver que refleja la iglesia de Corinto, los primeros dos capítulos lo refleja, hermano, la inmensa magnitud que representó esta iglesia. Y en base a ello, hermanos, era una iglesia digna, era una iglesia de ejemplo. Posteriormente a ello, notamos, hermanos, el desenlace que la iglesia sufrió, y posteriormente, hermanos, lo que predominó en relación a lo que posteriormente ya notamos, hermanos, en los capítulos posteriores. Pero quisiera que pudiésemos comprender algunas cosas, hermanos, en relación en la manera de ser cristianos y poder servirle al Señor. Desde que usted conoció a Cristo,
¿Cuántas batallas, cuántas luchas ha tenido en su vida espiritual? Yo no sé si usted batalla para leer la escritura, no sé si batalla para venir a la iglesia, no sé si usted batalla para levantarse los domingos temprano. Hoy en la mañana estábamos viendo acerca de el gran esfuerzo que hicieron el pueblo de Israel. Estábamos viendo un pasaje de allá de Éxodo y bueno, y notamos que, hermanos, para algunos no representa ningún sacrificio, para otros probablemente empieza el dilema: voy o no voy, leo o no leo mi Biblia, oro o no oro. Y posteriormente notamos que algunos dejan de reunirse, otros empiezan a tener ese amor por asistir a la casa de Dios, por leer la palabra, por estar en comunión y poder, ¿por qué no decirlo?, servirle un poquito más al Señor. Y bueno, la diversidad en este caso es según cada uno de nosotros. Pero hay algo que nosotros podemos notar en la vida y el ejemplo del apóstol Pablo. Mire, si el apóstol Pablo se hubiese imaginado lo que le hubiera ocurrido estar en la iglesia cristiana, yo no sé cuál sería la decisión. Y quiero decirles que Dios es tan sabio que no nos dijo cuándo Abel, que es un servidor, va a morir. Si no, probablemente me da un infarto antes de que llegue la fecha. Sin embargo, hermanos, qué hermoso es poder ver a alguien venir a los pies de Cristo. Qué hermoso es poder ver a alguien firme. Qué hermoso es poder ver una familia. Qué hermoso es poder ver una iglesia llena. Yo quisiera tener una iglesia llena. Yo no quisiera que ningún cristiano descartara, se quedara en el camino. Ahora, usted y yo enfrentamos dificultades diferentes. Probablemente algunos batallan con salud, otros probablemente están pasando por una prueba o por necesidad. Pudiera haber diferentes circunstancias en nuestras vidas en la manera en que podemos servirle al Señor. Pero quiero asegurar una cosa: ninguna de las cosas que pueden ocurrir a cada uno de nosotros en nuestros tiempos pueden llegar a una similitud de lo que el apóstol Pablo enfrentó en aquella época. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, dice algo interesante nuestro Señor Jesús: me es necesario enseñarle lo que es estar en el camino. Usted y yo, hermano, no nos imaginamos. Y hermano, qué hermoso es venir a los pies de Cristo, cantarle al Señor. Y qué hermoso es cuando vemos que, hermano, la madurez empieza a estar en nuestras vidas. Empieza a florecer los frutos en nuestras vidas. Y para eso está una congregación. Cuando alguien está en alguna situación, ya sea de prueba, necesidad, circunstancias difíciles, aquí hay una iglesia que puede estar orando y que debe de estar orando. La Escritura nos menciona que deberemos de orar los unos por los otros. La Escritura nos menciona que deberemos de estar, dice, en gozo con los que se gozan, y ¿por qué no?, llorar con los que lloran. Ahora, el apóstol Pablo en esta condición menciona la palabra, o en este pasaje menciona la palabra tribulación. Yo pregunto en esta tarde, amada iglesia, ¿cuántos de nosotros enfrentamos tribulaciones? ¿Qué tan parecidos son las tribulaciones de nosotros en la del apóstol Pablo? Y mi pregunta es, la Biblia no lo menciona, ¿en algún momento de estas circunstancias el apóstol Pablo habrá querido aventar la toalla, como comúnmente nosotros decimos? Por lo menos yo no he encontrado un pasaje, o a menos de que me haga falta estudiar un poquito más, pero no lo veo.
recuerdo que el apóstol Pablo dice que para él era mejor morir y estar en la presencia de Cristo. Recuerdo que el apóstol Pablo dijo que él no solamente había dado su vida, se había dado por Cristo, perdón, sino su propia vida, dice, y aún dice de lo suyo. ¿Qué significa eso? Una entrega total a la obra de Dios. Un ejemplo a seguir. Un ser humano como nosotros. Que, hermanos, pudiésemos nosotros notar tantas excusas en nosotros personalmente, pero que no lo vemos en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Bueno, acabamos de leer, quiero que note usted o que vaya y lleve en su mente y en su corazón solamente algunas porciones. Capítulo 4 de 2 Corintios, capítulo 6, verso 4 en adelante. Capítulo 11 que leíamos, nos menciona la situación que el apóstol Pablo estaba enfrentando. Y más adelante el apóstol Pablo, usted recordará que tuvo colaboradores, lo dejaron y un día se quedó solo y dice, solo Lucas está conmigo. Yo no sé cuántas veces nosotros podemos pasar la misma circunstancia y enfrentarnos a la realidad de la que el apóstol Pablo enfrentó. Pero quiero decirle algo. En una ocasión el apóstol Pablo escribe diciendo al final, ninguna cosa podrá separarnos, ¿qué dice? Del amor de Cristo, del amor de Dios. Piense usted, qué circunstancia tan difícil puede a usted sacarlo del camino, hacerlo detener o dejar de servir. ¿Hay algo? ¿Ha sufrido naufragio? Desprecio, yo creo que sí. ¿Lo han tachado? Yo creo que sí. ¿Se burlan de usted? Tal vez. ¿Ha sufrido prisiones? ¿Ha sufrido desvelos? Sí, cómo no, sí lo sufre cuando se va por ahí, y usted quiere ser el primero, pero muchas veces, hermanos, no pasamos las circunstancias que el apóstol Pablo enfrentó. Dice que la escritura que varias veces lo azotaron. ¿A alguien? Yo recuerdo, hace algunos años, recuerdo que llegaba una mujer después de que había conocido a Cristo y entonces bien animada, que estaba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pasó la primera semana, la segunda semana y de repente algunos síntomas de golpes, algunas señas de golpes y luego no venía y hermana, ¿qué está pasando con usted? Hermana, la hemos extrañado. Y entonces nos contó una triste realidad. El esposo no la dejaba venir, la golpeaba, diferentes circunstancias, pero se mantuvo firme, se mantenía firme. Lamentablemente un día se cansó y ya no está en el camino. ¿Cuántos casos pudiésemos nosotros recordar en la vida cristiana? O por qué no decirlo, iglesias cerrándose porque muchos avientan la toalla, porque muchos dicen, me desprecian. O desde que conocí a Cristo enfrento más circunstancias adversas que bendiciones. Hoy estudiamos en la mañana, cuando Dios se tarda en contestar, es porque Dios está queriendo madurar nuestras vidas.
el apóstol Pablo enfrentó circunstancias difíciles que probablemente para nosotros hoy o un servidor lo está explicando y probablemente lo puedo entender en la vida de Pablo, pero puedo decirlo con toda claridad. Qué difícil si yo, un servidor, pudiera enfrentarlo. Es más, no me gustaría enfrentarlo, pero si Dios lo permite, yo quisiera, como el apóstol Pablo, si Dios lo permite, así sea, escribir un día: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y lo terminó con gozo, no lo terminó, hermanos, lamentándose por haber sido cristiano, por haber conocido de Cristo, por haber dado mi vida a los hermanos. Y tampoco Moisés lo hizo, hoy lo estudiamos. Al contrario, él oraba. Ahora, la vida del apóstol Pablo en sus tribulaciones, hermanos, no solamente enfrentó la persecución, no solamente sus fuerzas se debilitaron humanamente, sino que también hubo momentos en los cuales tuvo que huir. Pero no para dejar de predicar, sino solamente para salvar su vida. Las adversidades que el apóstol Pablo enfrentó durante su ministerio, hermanos, podemos ver que en relación a eso escribe diciendo: esta leve tribulación. Podemos nosotros probablemente decirlo cuando alguien está pasando por necesidad, cuando está alguien pasando por circunstancias muy difíciles. Podemos decir: hermana, hermano, esta tormenta pronto pasará. Y dice el apóstol Pablo: esta leve tribulación. Si tan solo la iglesia de hoy día se pusiera a pensar que cualquier tribulación, hermano, no va a durar toda la vida. Ahora, cuando el apóstol Pablo menciona esta leve tribulación, no indica que fue un minuto, un día, una semana. Él sabía en quién estaba confiando y sabía lo que significaría esa adversidad en su vida. Me quito el sombrero delante de este hombre llamado Job, que sus amigos lo tacharon. ¡Has pecado, Job! No lo dice la Biblia, pero tal vez le dijeron: te lo mereces. Dice la Escritura, hermanos, perdió sus hijos. Yo no sé qué le pueda doler más a la gente hoy día, pero el mundo se está afanando tanto. El materialismo está invadiendo al ser humano, y aún, ¿por qué no decirlo?, a los cristianos también, de tal manera que a veces afecta más lo económico que perder un hijo. Pero Job perdió no un hijo, perdió muchos hijos, perdió todo lo material. ¿Qué haría usted? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa? Señor, si yo tengo mi Biblia en casa, si yo voy a la iglesia, si yo asisto, si yo oro, ¿por qué a mí? No, Job no dijo eso. Tampoco el apóstol Pablo. Él solamente dijo: esta tribulación va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero en ese transcurso, en ese proceso, Dios me va a dar a mí la fortaleza.
Hay un pequeño coro, ya no lo cantamos, pero no sé si usted lo ha escuchado. Dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando Él enfrentó las adversidades, Jesús se encargó de hacerlas más ligeras, más livianas, y que con la ayuda de Él aguantaría hasta que la gracia del Señor sobreabundara en su vida. Podemos darnos cuenta, hermanos, a que en esta tribulación que el apóstol Pablo menciona, nos dice que es en relación precisamente a lo que él estaba enfrentando por servir a Cristo Jesús. Ahora, nosotros, amados hermanos, probablemente nos gusta que las cosas salgan bien. Nadie le gusta ser un perdedor. Pero algo que tenemos que notar es que cuando nos enfilamos en el camino, cuando la disposición que pone el Espíritu Santo en nosotros en servir a Dios, y que ese ánimo empieza a florecer en nuestras vidas, el enemigo no va a estar de acuerdo. El enemigo es especialista en obstaculizar, desanimar, para que no se lleve a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerda usted cuando la reconstrucción de Jerusalén se estaba llevando? Allí estaba Nehemías, ahí estaban los que le ayudaban. Ahí llegó Sanballat, Tobías, y habían levantado una pequeña altura, aproximadamente de 1 metro probablemente. Y entonces dice, no dijeron, oh mira, ya levantaron, ya llevan tantos metros de longitud, se va viendo hermoso esto. No, dijeron, ¿pero qué están haciendo? Si se sube una zorra, eso se va a derrumbar. No es lo mismo que, hermanos, hace el enemigo cuando queremos hacer la obra. ¿Qué estás haciendo? Bueno, si en la familia todos son cristianos, de repente dicen, oye, no te involucres tanto, está bien, pero de lejitos o de vez en cuando. O cuando, hermanos, son nuestras amistades, oye, te estás volviendo muy fanático, ¿qué te está pasando? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, en esta porción de la Escritura, nos menciona que sus emociones externas no dificultaron su sentimiento moral ni lo interno. Estaba sufriendo, sí. Sentía los desprecios, sí. Los azotes. A ver, recuerde usted, regrese unos años atrás. ¿A cuántos de nosotros nos azotaron? Les da pena, ¿verdad? Pero en alguna ocasión, hace algunos añitos, recuerdo que un servidor, no sé qué travesura hicimos. Había una camada en la familia como de 15, 18 primos, primas y todo, pero más los primos. Nos juntábamos y éramos una bomba tal vez para los tíos o para la familia. No recuerdo qué hicimos y agarraron una banda de carro. ¿Lo sintió usted en alguna ocasión? No, ustedes son angelitos, no se portaron como uno, ¿verdad? Pero todavía me duele, todavía lo recuerdo. Dice el apóstol Pablo, claro, no fue por la causa de Cristo, fue por mi causa, por travieso. Dice el apóstol Pablo que él recibió azotes. Con una miradita que usted le den en la iglesia, ¿lo soporta?
Y dice usted, ay, esa miradita de la hermana, del hermano, como que no fue tan grato, pero Señor, dobla sus rodillas y usted, Señor, no permitas que ese sentimiento humano afecte mi relación con mi hermano, mi hermana, con la iglesia y menos contigo. O usted dice, no, y esos son los hermanos. El apóstol Pablo se vio en muchos apuros solamente por la causa de Cristo. Y notamos que, hermanos, el apóstol Pablo, si su físico estaba siendo afectado, pero su interior estaba siendo fortalecido. Y en una ocasión escribe, hermanos, que servir a Dios no era en vano. Y qué privilegio para él era servir a nuestro Dios. Allá en Hechos capítulo 14, verso 19 al 22 nos registra que, hermanos, Pablo fue apedreado. Pablo fue apedreado de manera que, dice la escritura de la palabra de Dios, que lo arrastraron pensando que había muerto, y efectivamente. ¿A alguien lo han arrastrado en alguna ocasión? No, yo sé que no. Ahora, probablemente pudiera haber alguna situación que conozcamos, pero, hermanos, arrastrado solo por la causa de Cristo, ¿qué haría usted, amada iglesia? Señor, yo así te voy a servir. O usted diría, Señor, si esto es servir, mejor no te quiero servir, mejor ahí nos vemos. Hace algunos años, estaba hablando con esta persona hace alrededor de unos 3, 4 meses. En mi niñez nos gustaba hacer travesuras, y lo que me había acostumbrado yo con él, agarrar la ropa y romperla, pero era como algo normal para mí, para él también. Era para ver quién rasgaba mejor la prenda, y ninguno se enojaba. Y hace poco platicaba yo con él y recordábamos, claro, éramos niños, ahora él es papá, él es abuelo, al igual que un servidor, y recordábamos, ¿te acuerdas de aquellas travesuras? No, pues sí. Y al final le decía, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a la iglesia, estábamos sentados, participábamos en el coro, participábamos en eso, aquello? Sí. Te pregunto, ¿estás asistiendo a la iglesia? Dice, no, hace tiempo que dejé. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Me dio sus argumentos. Los hermanos de la iglesia de repente no me saludan, no me han visitado. Justificables probablemente, humanamente hablando. Y entonces le dije, ¿y con quién estás quedando bien? ¿Con el hombre o con Dios? Dice, en eso no lo había pensado. Y dice al final de la plática, bueno, pues te pido que ores por mí. Claro que sí, ahí oramos, en la calle. Ahí nos encontramos y estuvimos orando por él. Yo le pregunto, hermano, hermana, en esta tarde, ¿qué haría usted si le rasgaran un día la ropa por accidente? No sé qué haría, pero mire, el apóstol Pablo le rasgaron las ropas, claro, gente inconversa. Le dieron, lo metieron al calabozo, como si fuese un delincuente, no siendo un delincuente, como una persona peligrosa, al contrario, una persona amorosa. Y hermanos, aún a pesar de su buen testimonio, le venían tribulaciones y prisiones solo por servir a Cristo. Las intenciones de matarlo, golpearlo, era parte de su vida, porque el enemigo quería destruir un nombre
que estaba proyectando mensaje de vida para mucha gente. ¿Qué sucede si alguien de nosotros se detiene en la vida cristiana? Hoy lo notábamos. Un judío contagió a otro judío, contagiaron a varios y se multiplicó el número y dice, tropezaron. En otras palabras, mencionaba, la palabra tropezar significa caer en pecado o debilitar su fe. ¿Qué sucede cuando alguien se detiene? Si usted se detiene, si yo me detengo, ¿sabe? A veces pensamos, bueno, yo recuerdo que en mi familia dice, es que bueno, yo no les impido ir y pues ellos que se vayan, por mí no hay problema. Y yo le decía, es que tú eres la cabeza de la iglesia, del hogar, tienes que ir, tienes que dar el ejemplo. Y bueno, 2 de sus hijos ya no están en el camino. ¿Qué pasó? Cuando alguien se debilita, contagia a otro, hace tropezar a otro. Y ese otro contagia a otro, desanima a otro. Y cuando nos damos cuenta, ya son muchos. El apóstol Pablo, hermanos, sabía que esto iba a ser por un leve momento y que iba a ser temporal, y lo que él estaba haciendo era predicar el reino de Cristo para una ciudadanía eterna. Pensemos, ¿qué impacto podemos ser nosotros para cuando enfrentamos las batallas? Dirán, hermano, es un hermano digno de ejemplo porque aún a pesar de la lucha, de las batallas, de las circunstancias, sigue fiel. O un día diremos, yo pensé que el hermano, la hermana, la familia se veían buenos hermanos y iban a continuar, pero ahora ya no están. Mire, no hay ninguna circunstancia, según lo que dice la escritura de la palabra de nuestro Dios, no existe la manera para que yo diga, voy a aventar la toalla. Si Cristo hubiera aventado la toalla, la gracia del Señor no estaría sobre nosotros. El perdón de pecados no estaría en la vida de nosotros. No estaríamos en este momento reuniéndonos para alabar y bendecir su nombre. No exaltaríamos el nombre de Cristo. Quiero decirle que cuando la tribulación, las pruebas, las necesidades se enfrenten en nuestras vidas, quiero que pensemos en una cosa. Reflejarán en nosotros una balanza. ¿Van a debilitarnos o nos van a ayudar en medio de las circunstancias a sostener nuestra fe para que, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y Cristo crezca en mí? El apóstol Pablo, hermanos, es un personaje, es un hombre, un apóstol, que en medio de las aflicciones, hermanos, no fueron suficientes para que él dijera, ya no voy a servir a Cristo. Al contrario, hermanos, este hombre, el apóstol Pablo, al escribir estas epístolas, estaba demostrando que no es motivo alguno, circunstancia, desanimarnos,
aun cuando el hombre exterior se va desgastando, el interior, dice, se renueva de día en día. La Escritura nos dice que nos produce gozo, nos da ánimo. La Escritura nos dice que es como la miel, como es como la manzana, es algo que nos va a nutrir, es algo que, hermanos, nos va a permitir a poder, hermanos, una vez más, estar como cuando conocimos de Cristo. Y el apóstol Pablo estaba recordando en la manera en cómo conoció a Cristo y cómo Dios estaba usando su vida. Mire, una de las cosas que a veces como seres humanos estamos acostumbrados a recordar son más las cosas que afectan nuestras vidas que las que Dios pone, ¿sí?, en cada uno de nosotros como bendiciones. Entonces tenemos que recordar, si el apóstol Pablo fue un hombre que no merecía ese trato, que sin embargo, por gracia del Señor, nos da el ejemplo. Lo único que usted y yo podemos recordar entonces es que cuando el fuego esté en nuestro entorno, hermanos, recordemos que la tribulación, como le llamó el apóstol Pablo, es leve y momentánea, y que su pensamiento del apóstol Pablo era solamente lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y para él era un tesoro hablar de Cristo. Para él era uno de los hombres que sabía que compartir el evangelio era lo que lo llenaba de gozo, lo llenaba de alegría, le motivaba a seguir soportando las persecuciones, a seguir soportando las prisiones. ¿Recuerda usted cuando allá en Hechos nos dice que estaba Pablo y Silas encadenados? Y que cuando empezaron a cantar, las cadenas se rompieron, salieron de esa prisión. Ahora, las prisiones no eran tan gratas como, claro, yo no sé qué se siente estar detrás de unas rejas, pero hermanos, eran en cuevas, era en donde la humedad, el agua, los ratones, ahí se paseaban. Dice la Escritura que ellos empezaron a cantar. Ahora, yo me imagino, es solamente, claro, no se había escrito grande gozo, ¿verdad? Pero me imagino que estaban cantando grande gozo hay en mi alma hoy. Y las cadenas se rompieron. No es el himno que ellos cantaron, obviamente, pero ellos se gozaron. Mi pregunta es, amada iglesia, ¿se goza en medio de las circunstancias o reniega? Si en algún momento usted ha renegado, en el momento de ver la actitud del apóstol Pablo y decir, Señor, yo quiero un espíritu como el apóstol Pablo. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo tenía un espíritu fuerte, pero estaba más confiado en el Señor y él esperaba en él. Esperaba en él. Eso significa, hermanos, que nuestra fortaleza, nuestra madurez se va a lograr si nosotros nos mantenemos confiando y estando cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, hermanos, aún cuando no logremos lo que nosotros queremos, porque los planes de Dios no son los planes de nosotros, digamos como aquellos jóvenes,
Si Dios nos libra, qué bueno. Y si Dios no nos libra, sepas, oh Rey, que nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas. Qué hermoso ejemplo. Se mantuvieron firmes. Es lo que necesitamos hoy día, hermanos. Que la iglesia se mantenga firme, constante, perseverando en el conocimiento de la palabra del Señor. No queremos más soldados heridos. No queremos más soldados descartándose las filas de Cristo. Se necesitan más soldados que ingresen en el ejército de Cristo Jesús. Y cuando venga esa tribulación, Señor, solo te pido que me des la fortaleza en medio de esta prueba. Jesús, antes de ir a la cruz, Padre, si es posible que pase esta copa sobre mí, que sea tu voluntad y no la tuya. Cabezas bajas, ojos cerrados, amada iglesia. En esta noche, yo quiero invitarle a que usted analice su vida espiritual. ¿Qué tan cercas? ¿Qué tan resistente es para poder recibir las tribulaciones en su vida? Si no han venido, gloria a Dios, pero un día van a llegar. Y este mensaje le va a ser de bendición. Porque cuando Pablo enfrentaba cualquier circunstancia, y según la palabra de Dios, lo primero que él hacía era orar. Es el ejemplo que usted y yo vamos a llevar a cabo en nuestras vidas. Ahora, amada iglesia, yo quiero retarle en esta noche. ¿Cuál va a ser su decisión? ¿Continuar o estancarse? ¿Desanimarse o seguir animado? Mire, si el apóstol Pablo estuviese hoy con nosotros, nos daría más ejemplos de lo que sucedió en su vida que lo que está escrito. Un hombre de carne y hueso, un hombre que podía ganar mucho dinero, podía tener mucha influencia. Sin embargo, fue un hombre que entendió su situación espiritual y decidió servir a Cristo. Yo quiero animarlo en esta noche a que usted y yo juntos hagamos la obra de nuestro Dios. ¿Cuántos dirían en esta noche, pastor, ore por mí? No necesito que levante su mano, solamente ahí en su corazón, que usted esté a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, aquí está tu iglesia, los corazones. Usted conoce cada situación que enfrentamos en la vida social, aún en la iglesia, por qué no decirlo. Señor, te rogamos que por favor obres en nuestras vidas. Te necesitamos en cada circunstancia. Que nos ayude, Señor, a poder ser mejores cristianos cada día. Bendiga cada corazón. Fortalécenos en medio de las circunstancias y anímanos, Señor, para seguir orando por otros, para seguir viendo gente nueva, personas que vengan al conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por cada corazón que se ha reunido en esta noche. Te rogamos, Dios bendito, que Señor nos ayudes y nos perdones si en algún momento ha pasado en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, aventar la toalla. Señor, te necesitamos hoy y siempre. Ayúdanos, por favor. Bendiga cada corazón que estuvo presente y la decisión que se está tomando, Señor, para tu honra y tu gloria. Te lo ruego humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.